como siempre, mi gente, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que está creciendo, está arribando ya a los 500 suscriptores en poco tiempo, señores. Así es que no dejen de entrar al canal de YouTube del Show de Saint. Después de que usted lo vea aquí el programa, aquí en su celular, también puede verlo en el canal de YouTube en pantalla gigante, por así decirlo, para que entienda mejor. Kelvin Castillo, el hombre que estaba picando por ahí, ya está aquí en el Show de Saint. El hombre estaba dando una maestría de ceremonias y lo sacamos de allá para que venga corriendo para acá y nos acompañe en la segunda parte, señores, que es a petición. Yo lo había dicho de que el programa tenía que continuar, pero no esperaba que algunos fans que voy a mencionar, entre ellos mi hermano y amigo Edwin Francisco y también mi hermana y amiga Karina Cambero, me pidieron la segunda parte lo más rápido posible de ese programa, y aquí la tenemos. Kelvin Castillo, bienvenido al show. Vamos a darte un aplauso, mi hermano. Gracias, mi hermano Sain, y gracias, por supuesto, porque para mí es un placer poder compartir contigo, con tu público, y por supuesto hablar de la persona, la figura más importante en el universo, no sobre la tierra, en el universo, nuestro Señor Jesucristo. Así que también agradezco a los seguidores que solicitaron la segunda parte, pues le damos toda la gloria al Señor, porque todo lo que procede de Él es bueno, así que vamos hacia adelante. Bien, mi gente, así es, y también no solamente a los que pidieron la segunda parte, sino también a los que estuvieron conectados con nosotros en la primera parte de este programa. Así que también Orquídea Reyes, que ahora mismo está conectada, es una fiel seguidora del programa. Te saludamos, manita, gracias por tus likes. Gracias por tus comentarios. Gracias por estar fiel a nuestro programa. Bueno, mi gente, vamos a entrar ya de nuevo en nuestro tema, señores. Hicimos prácticamente en esta segunda parte ya, partiendo de la mitad de donde nos quedamos en el programa anterior, para ya culminar hasta la muerte de Jesucristo. Las preguntas que vamos a hacerle a nuestro invitado de hoy van a ir en esa línea de tiempo. Y como siempre, vamos a dejar que nuestro hermano hable de cómo le fue, dónde estaba, hermano. Cuéntenos, denos Bueno, una pincelada. literalmente tú me sacaste de la ceremonia, porque cuando comencé, primero se estaba tardando el inicio, no llegaban las personas que tenían que llegar, pero Ya. finalmente arrancó un poco más tarde de la cuenta y ya había pedido permiso para salir antes de concluir. Y bueno, pues salí corriendo porque de verdad comenzamos la ceremonia, hice lo más importante y salí, pedí permiso, me dijeron, no, está bien, dale para allá, que eso. Y aquí estoy, Enten- gracias. Entendemos que que usted es un hombre importante, tiene otros negocios que atender. Y aquí lo traímos, señores, se lo sacamos de una conferencia ahí, de una ceremonia, para que venga a participar y nos conteste la primera pregunta, señores, que a mí, esa pregunta me ha chocado. O sea, esa parte de la vida de Jesucristo me ha chocado mucho. Y es la siguiente, Kelvin. ¿Por qué Juan era el discípulo, o se le consideraba el discípulo amado? Pero no solamente la pregunta, sino lo que se dice, lo que se afirma, lo que se piensa, lo que se imagina mucha gente entre estos dos personajes, Juan y Jesús. Los que son muy críticos de la Biblia y de la vida de Jesús dicen que entre Juan
y Jesús hubo algo más que una simple amistad. ¿Qué nos puedes decir, mi hermano? ¿Por qué Jesús llamaba a Juan su discípulo amado? Bueno, mira, esta es una pregunta que la vamos a tratar de contestar con la mayor humildad posible. Y lo digo así porque es una respuesta mía, no hay una respuesta bíblica de manera directa. Porque tú comienzas a buscar y a decir, déjame ver lo que dice la Biblia acerca de No esta hay relación. nada, no hay Entonces, no hay nada. nada. De ahí en adelante, entonces, cualquier cosa que podamos hacer son argumentaciones propias. Entonces, Exacto. ¿qué, qué podemos encontrar en la Biblia? Bueno, vamos a ver algo. En primer lugar, que Juan era uno de esos discípulos, como dice la palabra del Señor, no como decimos nosotros, refiriéndonos a la gente que son terribles al principio. Era un hombre, como dice la misma palabra, de fuego, ¿te acuerdas? Entonces, él era una persona, los hijos del trueno. Él era Exacto. una de las personas que era sumamente hiperactiva, muy fuerte. Y luego, él, con el Señor, su día a día, lo transformó en una persona que de ser un bajafuego del cielo, lo transformó en una persona amorosa, cariñosa. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús ve una actitud de Juan sumamente dócil después de. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, mi hermano Sainz, que cuando hay una persona difícil, con un carácter difícil, que al principio tú chocaste con esa persona, cuando esa persona por alguna razón cambia a un trato afable contigo, de alguna manera se convierte hasta tu mejor amigo. Tú dices, oye, pues no nos llevábamos y de repente somos uña y mugre. Bueno, pues debo decirte que con Juan es probable, repito, es probable que haya sido el cambio que hubo de el Juan de antes al Juan que se convirtió en un verdadero discípulo del Señor, al punto que luego tú lo ves escribiendo, después de ser uno de los hijos del trueno, tú lo ves escribiendo en las cartas de Juan, dice, hijitos, o sea, oye con qué amor él se dirigía hacia los demás. Entonces, hijitos, y dice, y habla acerca del amor, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Juan? Que Juan, el evangelista, se convierte en una persona de amor, de puro amor, y eso tú lo puedes ver comenzando en el mismo evangelio, que mira cómo habla el evangelio de Juan, te habla del amor de Dios, te habla acerca de el texto más famoso de todo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de ahí en adelante tú ves a un Juan amoroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jesús y Juan? Bueno, nada, que Juan se convirtió en un discípulo que fue transformado por Jesús de una manera, llamémosle, extrema, y se convirtió con Jesús, como decía ahorita, uña y mugre, se convirtieron en personas tan unidas que aquellos que quieren utilizar un argumento para querer venir, llamémosle así, no sé si se podría utilizar esta palabra, homosexualizar la relación de Exacto. Jesús y Juan el Sí. Bautista. Esta gente que le gusta eso, que quieren encontrar un asidero para permitirse a sí mismo ser o decir que esas cosas son buenas, dicen, pues espérate, el mejor ejemplo que yo agarrar a Jesús. Yo puedo agarrar a Jesús y un amigo de Jesús y relacionarlo con esto, ya yo voy ganando. Entonces, eso es lo que el mundo quiere hacer, hablar algo que era verdad. Era amoroso, sí, un hombre amoroso. De hecho, tú ves cómo Leonardo da Vinci lo representa Ay, eso te en La iba a Última decir, Cena, aquel la cuadro última súper cena. famoso. Si te das Sí, cuenta, Leonardo da Vinci lo representa como una figura muy delicada. que está cerca, es el que está más cerca del maestro, como acercándose con la mano. ¿Estás ahí, mi hermano?
Bueno, mi gente, parece que se fue la conexión ahí con Kelvin. Estamos hablando acerca de la relación entre Juan, llamado el discípulo amado, y Jesús. Él nos explica ahí que en la Biblia no hay una narrativa, no hay una historia en donde nosotros podamos encontrar datos sumamente satisfactorios para ver para ver qué detalles nos da acerca de esto, de por qué Juan y Jesús tenían este tipo de relación. Y es también lo que estamos debatiendo, el hecho de que mucha gente critica de forma, eh, por así decirlo, burlona o, ¿qué le digo? Muy crítica el hecho de comparar esta relación de amistad con una relación de homosexualidad. Así es que seguimos, vamos a esperar a que se reconecte nuestro hermano Kelvin, que al parecer su conexión de internet falló, pero estamos esperándolo por acá. Sí, señor. Recuerden, mi gente, que pueden seguirnos, como dije, en YouTube también. En Facebook también estamos con el mismo nombre, el Show de Saint, para que ustedes puedan encontrar todo nuestro material, todo nuestro contenido, tanto este como los anteriores. Así es que no se pierda la oportunidad de seguir conectado al show, de seguir recibiendo nuestras notificaciones, invitaciones también. Así es que seguimos en pie. Aquí ha vuelto nuestro hermano Kelvin Castillo. De nuevo aquí, mi hermano. Aquí estamos. No, no sé dónde me quedé, en qué parte fue que se cortó. En la parte de que la gente compara la relación de amistad de Jesús por lo del el cuadro de Da Vinci, aduciendo a Ah, que ahí hay algo extra. sí, porque te decía que eso obedecía precisamente a una idea y a tratar de implementar una cultura de eso, de el afeminamiento de muchas personas. Entonces, como Dios realmente o Jesús cambió a Juan de ser un hombre, ya tú sabes, que tiraba fuego, a un hombre amoroso. Obviamente ese fue un argumento que se quiso utilizar, se ha utilizado, y donde quiera que tú ves en la Biblia, además, una amistad profunda, te vas a dar cuenta que también esos grupos LGBT van a utilizar el argumento para querer decir que hubo una relación homosexual. Es el caso también de David y Jonatán. Esas son ¿Sí? cosas que se quieren Así. utilizar como arma contra nosotros. A mí me pasó en la vida real con un amigo que trabajaba conmigo y éramos tan unidos que incluso su esposa llegó a celarme a mí con con esa persona. Y yo Ya. tuve que, sí, yo tuve en determinados momentos, salíamos del trabajo y salíamos juntos, y yo en determinados momentos tuve que decirle a él, hoy te vas para tu casa, porque no, hoy te vas para tu casa, hoy tienes que irte para tu casa. Y es verdad, la gente confunde esas cosas. Mi hermano, Sí. hablando de eso de las relaciones, por qué vemos la segunda pregunta? Que Jesús habló poco en toda su vida ministerial, habló poco acerca del matrimonio, siendo esta parte de nuestra vida algo muy importante. ¿Por qué Jesús se enfocaba más? Bueno, ya yo creo que estoy contestando, pero yo veo esto en la historia de Jesús, se enfocaba más en mirar el pecado y la solución del pecado de las personas que hablarle acerca de matrimonio. Dime si tengo razón. Sí, claro, tienes razón.
Y esto se debe precisamente a la misión, entendiendo la misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús tenía como misión venir a salvar al mundo de pecado, convencer al mundo de pecado a través de su obra, traer una solución que el hombre no podía por sí mismo ofrecerse, la solución de su pecado, morir por su pecado. Había que derramar sangre inocente, el hombre no era inocente y no íbamos a seguir utilizando el sistema de los animales, así que nos vamos con Jesús viene con esa misión. Jesús, como esa era su misión, y en el camino iba a ser discípulo, iba a demandar de no poder estar en un sitio cuidando niños, cuidando una esposa y todo eso, no está dentro de su programa, por ejemplo, el matrimonio para él. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Sabiendo que va a morir joven, porque él sabía a qué edad iba a morir, él sabía qué era lo que le iba a tocar, no iba a involucrarse para tener hijos, para tener una esposa sentimentalmente. Eso no era parte de su agenda, no podía hacerlo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús sí menciona el matrimonio, dando por hecho que el matrimonio es algo que Dios proveyó. Cuando habla en Mateo acerca de cómo el Señor permitió, no, o decía que Moisés permitió el divorcio, y él dice, por la incredulidad, por la dureza de sus corazones. Fue que Moisés permitió, pero no era así en el principio. Y entonces incluso él le dice que si te vas al principio de un hombre, una mujer, y dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y por ahí Jesús está dando una especie de cátedra de la importancia del matrimonio, al punto para que veamos si Jesús le dio importancia, aunque habló poco, pero Habló poco, ¿de qué sí. manera? Fíjate que él dice, y oísteis que fue dicho, y entonces explica la ley de Moisés, dice, pero yo digo que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Oye, adulteró, no está hablando de fornicar, está hablando de adulterar. ¿Y qué es lo que se adultera? Un matrimonio. Entonces, Jesús está poniendo la vara muy alta, porque hasta ese momento el hombre daba carta de divorcio por cualquier cosa, cuando Moisés, y ya, eso no importa. Ahora vienen y le dicen a Jesús, lo ponen a prueba con este mismo tema, y Jesús entonces dice, ok, yo lo voy a endurecer más. Yo no digo que sea por cualquier cosa, yo no digo que sea, no, yo digo que aun si tú miras a una mujer que no es tu esposa, una mujer, si mira a otro hombre que no es su esposo, ya con eso está adulterando. ¿Qué es lo que está adulterando? Bueno, aquello tan precioso y perfecto que su padre había creado y que lo había puesto en el comienzo, en el inicio, como una especie de lo que iba a simbolizar el mismo matrimonio. Tú sabes que es símbolo de la relación de Cristo con la iglesia. Y fíjate que hasta ahora Jesús no se casó, ni tampoco se ha casado, y hasta ahora está como novio esperando para que tú veas si es importante. Y va a dejar el matrimonio, tú sabes para cuándo. Las bodas del Cordero. O sea que tiene que ser un acontecimiento sumamente maravilloso, grande y glorioso. Por lo tanto, Jesús sí deja claro su posición sobre el matrimonio, apoya el matrimonio, defiende el matrimonio y puso la vara muy alta para que nosotros sepamos que no podemos estar andando como por las ramas. Bueno, pues podemos decir que él dejó lo mejor de su vida para el final, entonces. Bueno, vamos a llamarlo así, porque realmente hay un matrimonio que se va a dar entre el novio y la novia. Obviamente estamos hablando de algo espiritual, porque sabemos que ya este es un aspecto espiritual, pero Simbólico. este simbolismo de Jesús es tal, es tan profundo, que Él lo quiere utilizar para que veamos lo puro que es la relación de un hombre y una mujer como el matrimonio. Cómo defiende el matrimonio haciendo lo que ya expliqué, y al mismo tiempo cómo Él mismo se constituye en un símbolo de lo que es el novio para casarse, y nosotros como iglesia, la novia para que el novio nos reciba. Ahí está.
y otra parte, en otra ocasión en donde habló de matrimonio, o bueno, no meramente de matrimonio, sino que habló de relaciones entre un hombre y una mujer, fue cuando le dijo a aquella mujer, 5 maridos has tenido. Ahí también habló, eh, por así decirlo, acerca de las relaciones conyugales. Esta mujer Sí, después de que Jesús le dijo eso, que para ella supuestamente Jesús no sabía nada de su vida y para ella ya no tenía. Sin embargo, Jesús le sacó la cédula ahí mismo. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. bueno, precisamente esa última frase te habla a ti de la importancia que Jesús le da al matrimonio, porque has tenido 5 maridos, ok, y el que tú tienes ahora, ese no es tuyo, o sea, no es tu marido. Él está dejando claro que la manera en que ella se estaba conduciendo con relación a lo que podría ser un matrimonio era incorrecto. Esa no era la manera correcta. Incluso su compañero de ese momento, con el que ella estaba viviendo, ese no era su marido y Jesús se lo dice, ese no es tuyo. Si hubiese sido algo que Jesús no le iba a dar importancia al matrimonio, ni siquiera le hace saber que ese hombre con el que ella estaba no era suyo, le iba a decir, bueno, tú has tenido tus relaciones y ya, y por ahí sigue con la conversación, pero le dijo, y el que ahora tienes no es tuyo. Entonces esto le dio a entender a esta mujer, óyeme, pero si esto es algo que yo no lo ando proclamando, esto no es algo que yo lo ando diciendo, porque no es algo tampoco que, de lo que yo tenga que sentir orgullo. ¿Cómo es posible que este hombre que es judío y que yo no lo conozco, que él no me conoce a mí, viene y me dice esto? Entonces este hombre es profeta, procede de Dios. Fíjate que la mujer samaritana se convirtió en una de las primeras misioneras, porque fue aquí una vez a predicar. Salió como loca a predicar, es así. Hermano, vamos ahora a las finanzas, al dinero. La pregunta número 3. En el momento en donde había que pagar el impuesto del templo que le fueron a cobrar, ¿por qué Jesús, con el discípulo que estaba con él ahí, no hizo un milagro ahí mismo, así como sanaba a los ciegos ahí mismo? Él hizo algo que yo le llamo también, nos dio un ejemplo de ir a hacer la diligencia, de trabajar, de no solamente esperar que nos caiga todo del cielo. Pudo hacer un milagro ahí mismo, pero mandó a buscar el dinero para pagar el impuesto del templo en la boca de un pez. Cuéntanos, mi hermano. Bueno, tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir también. O sea, eso es importantísimo. La diligencia, el cumplir con nuestras obligaciones. Como tú lo dijiste, Jesús pudo haber hecho un milagro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús no hace un milagro? ¿Por qué Jesús de repente no aparece la moneda con la cual se va a pagar el impuesto? Así, porque, como quien dice, ven acá, abre la mano, ven, toma, ya ahí está el dinero. No hizo esto. No hizo por eso. Varias razones. Mira, fíjate que Jesús está con Pedro. Vienen esto y le preguntan a Pedro, ven acá, y tu maestro, él no paga los impuestos. Pero tú sabes que a manera, como siempre, porque siempre fue un gancho. Claro. Entonces, viene Pedro dijo sí. O sea, él, sin saber si Jesús va a pagar, él dijo que sí. La respuesta de él fue corriendo, sí, él va a pagar. Claro. Entonces, digamos que conoció bien cómo Jesús iba a operar, en ese sentido de que Jesús no iba a dejar de cumplir con lo que tenía que cumplir. Pero entonces, a lo mejor Pedro esperaba un milagro porque ellos no tenían el dinero ahí. A lo mejor Pedro pensó, claro que sí, él lo va a hacer, no hay problema, porque así no tenemos, él lo va a hacer que aparezca. Pudo haber pensado eso. Pero con esto, Jesús también está diciendo, quiere enseñarnos algo. El mundo, oye esto, la primera parte, la de pagar, la de cobrar impuestos, o vamos a poner cualquier compromiso que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un compromiso, tenemos que cumplir con nuestro compromiso. Jesús le hace una pregunta que también fue un gancho.
porque Jesús también tiró su gancho. Jesús dice, ok, ¿a quién el rey, el dueño de todo, el rey que está gobernando una tierra, una ciudad, lo que sea, dice, ¿a quién es que le va a pedir impuestos? ¿A quién es que le va a cobrar? Así. ¿A los hijos o a los demás? No hizo esto. No hizo por eso. varias razones. Mira, fíjate que Jesús está con Pedro. Vienen esto y le preguntan a Pedro, ven acá, y tu maestro, él no paga los impuestos. Pero tú sabes que a manera, como siempre, porque siempre sí, pidiéndole. Sí, fue un gancho. Claro. Entonces, viene Pedro dijo sí. O sea, él, Claro. sin saber si Jesús va a pagar, él dijo que sí. La respuesta de él fue corriendo. Sí, él va a pagar. Claro. Entonces, digamos que conoció bien cómo Jesús iba a operar en ese sentido de que Jesús no iba a dejar de cumplir con lo que tenía que cumplir. Pero entonces, a lo mejor Pedro esperaba un milagro porque ellos no tenían el dinero ahí. A lo mejor Pedro pensó, claro que sí, él lo va a hacer, no hay problema, porque así no tenemos, él lo va a hacer que aparezca. Pudo haber pensado eso. Pero con esto, Jesús también está diciendo, quiere enseñarnos algo. El mundo, oye esto, la primera parte, la de pagar, la de cobrar impuestos, o vamos a poner cualquier compromiso que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un compromiso, tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Jesús le hace una pregunta que también fue un gancho, porque Jesús también tiró su gancho. Jesús dice, ok, ¿a quién el rey, el dueño de todo, el rey que está gobernando una tierra, una ciudad, lo que sea, dice, ¿a quién es que le va a pedir impuestos? ¿A quién es que le va a cobrar? ¿A los hijos o a los demás? Vamos a ponerlo. Y bueno, la respuesta fue, bueno, a los demás, no a los hijos, no, a los demás. Entonces, Jesús primero le da una lección solo que debieron habérsela llevado. No sé si se la llevaron, la Biblia no dice si se la llevaron. Y es que Jesús está mandando un mensaje y está diciendo, si yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo que pagar impuestos por ser hijo de Dios. O sea, yo no tengo que pagarlo por ser hijo de Dios. En el sentido de que ese impuesto era un impuesto que se pagaba en el templo, era un impuesto que se pagaba. Digamos, usted tenía derecho a ir al templo, usted tenía derecho a los sacrificios, derecho a varias cosas, pero usted tenía que pagar por eso, que viene desde Deuteronomio, desde Moisés, ese impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, ok, el hijo no tiene que pagar, el hijo de un rey no tiene que pagar impuestos. Total, es el hijo del rey, y si los impuestos son para el rey. Los impuestos eran para el templo y Jesús le tira ese gancho. Le dice, sin embargo, para que aquí no haya un problema, para evitar problemas con ellos, vamos a hacer lo que nos corresponde. Vamos a pagar el impuesto. Y le dice, ve a pescar, vete al lago, tira, le da hasta el anzuelo, tira el anzuelo. Y el primer pez, y aquí viene otra lección de Jesús. Jesús le está demostrando a Pedro, le está demostrando a los que andaban con él, le está demostrando a las personas del templo, le están demostrando a todo el que estuviera cerca, que él no necesariamente iba a pagar impuestos por ser un extraño. Él lo iba a pagar para cumplir con las obligaciones, con las leyes terrenales, pero como hijo de Dios, él no tenía que pagarlo, pero le iba a demostrar que él era hijo de Dios diciendo, el primer pez que tú pesques tiene una moneda. Esa sácala, ven y paga. Y Pedro va, lanza el anzuelo y precisamente el primer pez que jala tiene la moneda y va y paga los impuestos. Jesús dice, paga los impuestos tuyos y los míos, pagó por dos. Oye bien, por Pedro y por él. Ahora, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Sain, ¿qué posibilidad pudiera haber de que en un lago tú vas a pescar y el primer pez que tú jales tiene una moneda en la boca? Muy pocas. Muy pocas. No es que no pueda encontrar uno. Vamos a imaginar que sí, porque a alguien se le pudo haber caído una moneda
en el lago, los peces que siempre están con la boca ahí buscando y comiendo, puede ser que se haya atragantado Pero es con que, una moneda. pero es que es muy asertivo que sea el primer pez. Entonces, ¿Entiendes? ya tú te puedes imaginar si es o no es un milagro. Con esto, quizás no a lo que estaban cobrando los impuestos, quizás no le demostró, porque a lo mejor ellos no saben la historia, no saben que ese fue el primer pez, pero Pedro sí lo sabe. Los seguidores de Jesús sí lo saben. Y esto confirmó en Pedro y en los seguidores de Jesús dos cosas. Primero, de verdad, este hombre es hijo de Dios, este no es cualquier cosa. Este hombre al que yo estoy siguiendo, de verdad, es hijo de Dios. Segundo, si él, que tiene la potestad de no pagar impuestos si él quisiera, está cumpliendo con sus obligaciones, nosotros tenemos también que cumplir con nuestras obligaciones. Así que esto es una enseñanza para nosotros hoy, también para que entendamos que sí, como hijos de Dios, sí, nosotros también tenemos que pagar impuestos, sí tenemos que Exacto. someternos a las leyes. Y por eso es que a veces, con el permiso de algunos que yo sé que nos van a ver en algún momento, que piensan que el cristiano, yo no puedo tener necesidad, yo no puedo tener esto, porque yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, a mí no me puede pasar nada. Sí, a nosotros también estamos sometidos a las mismas pruebas, a las mismas situaciones, a las mismas condiciones que el ser humano común. Por eso dice la Biblia que el sol sale para todo y que una misma cosa le acontece tanto a uno como al otro, al impío como al justo. Entonces, Jesús pagó impuestos, ¿cuánto más nosotros? Ahora yo me imagino a algún creyente pagando impuestos y maldiciendo al rey, diciendo cuántas cosas. Hermano, Yo nosotros soy, deberían darnos, a mí deberían darme una especie de absolución de mis impuestos porque porque, yo estoy porque trabajando yo, para el rey. porque yo oro por ustedes, yo oro por el país. Óyeme, y bueno, ese es un tema interesante, que hay que, bueno, es bueno desarrollarlo por completo. Sí, Lo que no, nos no. gusta a nosotros los cristianos que nos den y que nos pongan todo gratis porque somos cristianos. Sí, sí, sí. Y seguimos con la finanza, mi hermano, porque seguimos con el tema de la finanza aquí. Y la pregunta número 4 es esta. Si había un discípulo que sabía manejar el dinero, tanto en cobranzas como en pagos, que era Mateo el recaudador de impuestos, ¿por qué Judas era el que administraba las finanzas dentro de los 12 discípulos? Sabiendo Jesús que este era el hombre que lo iba a entregar. Muy interesante, porque estamos viendo que precisamente a la persona que se encarga de la parte económica de las finanzas es al ladrón, o sea, era ladrón. Y obviamente Jesús no se le iba a escapar ese detalle. Así Yo que me había, imagino, déjame interrumpirte por un poco, yo me imagino a Mateo en este tiempo, pero si yo sé cantar más que fulano, ¿por qué yo no estoy dirigiendo el grupo de adoración? Pero si yo sé tocar el instrumento mejor que fulano, ¿por qué yo no soy el líder de los músicos? Me imagino a Mateo en ese tiempo, ojalá y no fuese así, pensando, pero si yo soy el que sabe de dinero, ¿por qué a mí no me ponen a administrar el dinero de estos 12 pendejos? tomando en cuenta, mi hermano Sainz, que precisamente esa es una manera humana, normal y común, que todos vamos a tomar en cuenta en algún Que no momento, o sea, pasa, vamos a pensarlo. que no pasa por la cabeza. Porque es que es normal. Yo digo, ¿a quién es que hay que poner el que sabe de eso? ¿Tú Yo no sabes puedo de poner a eso? otra gente que yo no sé. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú mencionabas a Mateo. También en la Biblia le conocemos también como Leví. Era un hombre que sabía, como recaudador de impuestos, él sabía cómo manejar la finanza de lo que sea, porque él se la sabía. Lo mismo podríamos decir de Felipe, que también sabía administrar. O sea, estamos hablando de que hay personas con la sapiencia necesaria para esto. Sin embargo, Jesús toma a la persona que sabemos que era el del grupo, era el ladrón, era el traicionero, era el que le gustaba el dinero, era el que le gustaba la plata, al punto que era el que iba a traicionar a Jesús. Esto nos da una lección a nosotros, mi hermano Sainz, también sobre. Primero, tú decías algo que me gustó también que lo hayas dicho.
¿cómo pensaría yo si el pastor, digamos, yo predico y yo veo que le están dando más oportunidad a fulano que no sabe predicar? Una de las cosas con las que el Señor trabaja conmigo es mi orgullo. Oye, mi orgullo. Esa es una de las cosas con las que el Señor va a trabajar conmigo, mi orgullo. Porque yo soy, a mí es que hay que ponerme. No, pues el Señor no va a poner al que, como dice la palabra del Señor, que esto no es ni siquiera del que quiere, o sea, no es del que puede ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Es lo primero. Ahora, con relación a la actitud, el Señor está poniendo a Judas ahí, a administrar la finanza, precisamente para que cumpla con su propósito. O sea, este hombre era amador del dinero y tenía un Dios más que el otro, que el verdadero Dios. Amaba más las riquezas que a Dios. El mismo Señor Jesús dice que no se puede amar a dos señores, no se puede obedecer a dos señores, porque tú vas a obedecer a uno y vas a deshonrar al otro. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener dos dioses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Judas tenía también un propósito, porque desde el principio este hombre tenía, ya su corazón estaba dispuesto, había sido marcado para esto. Él pudo haber tomado otra decisión, bueno, sí, en libre albedrío, nosotros tenemos libre albedrío y podemos tomar otras decisiones. Sin embargo, como el Señor ve en antes que yo, porque vamos a poner esto, línea de tiempo. La línea de tiempo, tú y yo la vemos corriendo desde el punto A hasta el punto B. Esa es la línea de tiempo que nosotros estamos viendo. Pero mientras vamos recorriendo, no estamos viendo el punto B. Dios no necesita recorrer nada para ver el punto B. El Señor ya lo vio. El Señor sabía que Judas él iba a actuar de esa manera. No iba a haber arrepentimiento, no iba a actuar correctamente. De esa manera, Jesús lo pone a trabajar con las finanzas precisamente para que, no lo voy a decir que fue a propósito, no fue a propósito, sino porque conocía el propósito. Oye bien, Jesús no lo hizo a propósito, pero conocía el propósito para que se hundiera más. Es como cuando la Biblia, el que sea santo, santifíquese mal, que sea puro, pero también habla en la parte negativa. O sea, si tú eres malo, sé más malo. Si tú eres de lo peor, pues empeora aún más. Peórate. Sí. Por la dureza del corazón. Así que el Señor sabía que Judas iba a cumplir sin dudar la misión que él tenía de entregar a Jesús, porque había sido marcado. Entonces, le pone la tentación ahí. Si yo tengo un perro que yo quiero instruirlo, yo quiero que él aprenda algo. Entonces, yo he visto en los tutoriales de cómo hacer que el perro, por ejemplo, no me muerda. ¿Cómo yo puedo hacer que no me muerda relajando? Yo veo en los tutoriales que lo obligan a que lo muerda, a que muerda, ¿verdad? Al del ejemplo. Y Sí. lo obliga para echarlo a un lado. Vuelvo Exacto. y lo obligo. Le pongo el cebo para que él lo intente hasta que aprenda que no. Bueno, en el caso de Exacto. Judas no era para que aprendiera, sino que le ponen la carnada precisamente porque saben que él es el del grupo el que va a cumplir. Y creo que eso fue lo que se cumplió con Judas. No vamos a poner a uno que sea un buen administrador porque este lo va a hacer bien y ya. Aquel va a cumplir con el propósito para el cual fue marcado. No, y no iba a tenerlo, no iba a guardar las 30 monedas de plata para el último momento. No, pero fíjate que incluso cuando llega a traicionar a Jesús, que le dan las monedas de plata, él luego la tiró, él intentó devolverla. Y Sí. cuando ve que ya, porque se dio cuenta de que no tenía, de que lo que había hecho era lo peor que le podía haber pasado. Pero fíjate si era de verdad una persona marcada para el mal, que en vez de arrepentirse, ¿viste lo que hizo Pedro cuando negó a Jesús? Pedro se puso a llorar. Dice que lloró amargamente porque Amargamente. y se arrepintió, pidió perdón, pero ¿y Judas? Judas lo que hizo fue, eso es lo que pasa conmigo, no voy a, va y se ahorca, se quita la vida. Y con esto finalmente selló ya su destino. Puso sus asuntos en orden, como en los tiempos de David, y se ahorcó.
Pero bien, me gustó ahí esa explicación y espero que a los demás que están aquí, entró Karina, entró Orquídea, entró también Renovado de Seis, les damos la bienvenida, espero que también puedan comentar ya sea aquí o en el canal de YouTube para que nos enriquezcamos más con este programazo. ¿Cuál era realmente, mi hermano Kelvin, la relación entre Jesús y Lázaro que causó que por única vez en la Biblia, en la vida de Jesús, Jesús llorara por una persona después Muy de haber bien. muerto? Bueno, única vez que lo registra la Biblia, ¿verdad? Porque Así es. no sabemos si hubieron algunas otras ocasiones, pero que lo registre, que los evangelios lo registren única vez. Muy Única bien, vez. bueno, pues sí. ¿Cuál era la relación? Una relación de una amistad profunda, de personas de verdad que se amaban de corazón, al punto que la familia, las hermanas de Lázaro, el mismo Lázaro, eran personas donde Jesús iba incluso a dormir. Recuerda que decíamos la vez pasada que Jesús, a pesar de que algunas personas quieren relacionar eso en pobreza, que yo digo, ese no era el motivo, sencillamente era por el propósito del Señor, Jesús no tenía una casa, un lugar a donde él, como le dijo al rico, le dijo, bueno, yo no tengo donde recostar mi cabeza, pero no está diciendo que pobre, sino que yo tengo una misión y yo recorro mi misión y a donde me dé el sueño, ahí me tiro. Es, Ahí, eso entiendo, porque de tener casa, recordamos lo que hablamos en el programa anterior de que sus padres lo estaban buscando. Si lo estaban buscando era porque no lo veían, no lo tenían en la casa. O sea, lo que yo entiendo en esa parte es que Jesús, al estar cumpliendo todo el tiempo con el llamado que tenía, con su misión, no paraba en su casa. es como el misionero, aunque tenga su casa, aunque la tenga, aquellos misioneros que viven viajando, que viven haciendo la obra del Señor en diferentes partes del mundo, no tienen un lugar específico donde recostar su cabeza, así que tienen que quedarse en el hotel, tienen que quedarse en la casa misionera, tienen que quedarse en la casa del pastor y así sucesivamente. O sea que un hermano que le da entrada a su casa. Bueno, pues Lázaro y Marta, María, eran personas que habían abierto su corazón a Jesús por completo y Jesús se había quedado por lo menos, registrado en los evangelios 3 veces en sus recorridos. Se había quedado en casa de Lázaro por lo menos 3 Ok, veces. ok, Entonces, ahora sí. como tú te puedes dar cuenta, es una familia, es una amistad tan tremenda que cuando Jesús pasaba, iba a la ciudad de Betania, el lugar donde Jesús iba a quedar era en la casa de Lázaro. Por eso hicieron una amistad muy profunda y cuando muere Lázaro, entonces llega el momento en que Jesús sintió que, yo no voy a decir que sea su mejor amigo porque eso se lo vamos a dejar a Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Sí, claro, Pero, exactamente. pero si había otro mejor amigo de Jesús, era ese señor llamado Lázaro. Y por eso Jesús llora al momento de la muerte. Y una de las hermanas de Lázaro le reclama. Me la imagino ahora en este tiempo. Si tú hubieses estado aquí, tú sabes que contigo era que ese hombre, aunque estuviera enfermo, él vivía, él no hubiera muerto. Se lo Excelente reclama. punto, excelente punto. Y el reclamo de ella te da a entender a ti que había una relación de tal confianza que se atreve a decirle en su cara a Jesús, si tú hubiese llegado a tiempo, eso no pasa, él no se muere. Eso nada más puede ser una gente, tú sabes, que tú De, tengas el nivel. de confianza, sí. O sea, estamos Sí. hablando de que ellos consideran a Jesús un maestro, ¿verdad? Lo consideran, pero tienen la confianza de hablarle de tú a tú, así, abiertamente. Eso te dice a ti. O sea, creo que esa amistad que Jesús tuvo con Lázaro, con Marta y con María, era tan maravillosa. Fíjate que por eso, precisamente, es que Jesús, Marta, va donde Jesús a reclamarle, diciendo, pero mira cómo mi hermana, tú vienes, vienen los discípulos, y ella viene y se sienta ahí a escucharte.
¿Cómo es posible mientras yo estoy allí afanada? O sea, fíjate que también le está reclamando. Sí, Dile algo. así mismo, sí, así mismo. Y mira, fíjate para que tú veas si Jesús ya no había hablado de ese caso, de ese tema, con Marta, que le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fíjate que en ese Sí, texto y en esa historia no es que Jesús no se lo está repitiendo en un sentido de que lo vimos un chima para arriba y ahora lo estamos viendo un chima para abajo, sino que eso te da a entender que en otras ocasiones, se lo en había algún momento, dicho. lo habían hablado. ¿Cómo lo habían hablado? Por lo mismo. Tú sabes, la mitad, Jesús allá cada rato iba, se tiraba, estoy cansado, le lavaban los pies, le daban el refresco, le mandaban a comprar una Coca-Cola, se la bebía, estaba chévere. Se sentía en confianza en esa casa. Por eso Jesús llora. Era como quien dice, eran panas, Eran traduciéndolo al tiempo de ahora para que la gente nos entienda mejor. Jesús tenía una relación de amistad profunda con la familia de Lázaro, por así decirlo, para que nos entiendan mejor de lo que estamos hablando. Por eso es que en esta pregunta quise abundar más para saber por qué eso, que es la única vez en la Biblia en donde se registra que Jesús llora. ¿Me entienden? Entonces, es algo que no podíamos dejar pasar. Señores, Kelvin nos está enriqueciendo y vamos a seguir porque el tiempo apremia. Y yo quiero saber, mi hermano, ¿por qué en algunas ocasiones en donde Jesús hizo milagros, sabiendo la necesidad de la gente, le preguntaba, ¿qué tú quieres que te haga? Sí, a todos nos llama la atención porque si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús sabe de antemano las cosas, si Jesús es capaz de decirle a Pedro, ve y tira el anzuelo y el primer pez que tú vas a pescar, ahí va a estar la moneda. Si Jesús sabe esto, ¿cómo es que Jesús se atreve viene una persona con una necesidad y dice, ¿qué tú quieres que te haga? Muy bien, bueno. Tú sabes que no en todas las ocasiones Jesús utilizó eso, pero lo utilizó en varias ocasiones. Y sabes tú que eso tiene mucho que ver también con medir la fe de la persona. Exacto. Bueno, de antemano, la persona tiene fe porque le está diciendo, ten misericordia de mí, yo sé que tú puedes hacer algo conmigo, pero Jesús nos enseña también a que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que tener un salto de fe tan grande y al mismo tiempo llamar las cosas como son. Yo tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Decir el problema, hermano. Tú sabes que decir la situación, lo que tú quieras, ya por ahí comienza cuando tú vas a hablar, cuando tú hablas con tu pastor, cuando tú hablas con Dios, cuando tú vas al psicólogo. Muchas veces el psicólogo sabe cuál es tu cuadro con verte, el Exacto. psiquiatra, pero el psiquiatra o el psicólogo te dejan hablar, comienzan a hablar. Él puede tener una idea y a veces sabe. El médico, cuando tú vas al médico, te sientas ahí en el consultorio porque tú dices que tú tienes el corazón acelerado, una taquicardia que te están dando. Él sabe que tú tienes taquicardia porque tú fuiste por eso, fue un cardiólogo que fuiste y él sabe. Y muchas veces ve incluso tu historial. ¿Y qué pasa? Él comienza a preguntarte cosas. Pero el médico es usted, no me tiene que preguntar. Pues sí, es porque, aunque tú y yo no lo vemos así, por ahí comienza un proceso de concientización. Cuando el Señor le hace la pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Lo está también sometiendo a reconocer que él tiene un problema y que quien está al frente de él quiere que se lo diga. No dice la palabra del Señor que el Señor tiene conocimiento de nuestras necesidades antes de nosotros pedírselas. Antes de pedirlas. Pero también dice la palabra del Señor que pidamos. O sea, dice, pidan de acuerdo a sus necesidades. Pídanlo. ¿Por qué el Señor me dice a mí que pida? Si ya Él sabe que tengo la necesidad, entonces ¿para qué le voy a pedir? Él lo sabe. No, es un acto de fe. Es un acto de yo entender. Yo no debería orar porque el Señor conoce cuáles son mis peticiones, pero el Señor quiere que yo me tire de rodillas. ¿Qué me dice? Orar sin cesar. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a demostrar, en primer lugar, que sí, estoy dispuesto. Cuando yo te pregunto y tú me dices sí o tal cosa, hay una disposición, creamos ese canal. Y de ahí en adelante, lo que va a pasar
va a desencadenar en algo a favor mío o a favor de quien lo esté pidiendo en este caso, porque hay un acto de fe que comenzó a desprenderse desde el momento en que tú te diste cuenta y dijiste, Señor, necesito tal cosa. Y yo no sé si tú te das cuenta, mi hermano Sainz, que también el Señor con eso trabaja la humildad, en el sentido de que, fíjate que hay gente que sabe que tiene que pedirte excusa, que tiene que pedirte perdón por algo, y lo reconoce, pero te dice, no, no, está bien, pero hermano, ya fue algo, pídeme perdón, no, pero está bien, y en vez de usar la palabra perdón, dice excúsame, por ejemplo, porque no quiere Excúsame, decir sí. perdóname, ¿entiendes? Pues no quiere No, decir perdóname, y usa la palabra excúsame, entonces tú dices, no, pídeme perdón por lo que hiciste. Y no, esa persona se dice tan difícil, sí, hay otra palabrita más cómoda que se usa. Te dicen, no ha pasado nada. no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero que tú lo que necesitas es que esa persona te diga, perdona, para tú completar el proceso, porque tú lo vas a perdonar, pero tú quieres que te diga perdón, porque tú quieres ver un acto genuino. Jesús, ¿qué tú quieres que te haga? Tal cosa. Ah, entonces, como pediste, será hecho, porque hay un acto genuino. Entonces, hay dos cosas, fe y un acto de humildad. Muy fuerte esa parte. Muy fuerte. Pero sabemos muy bien que no todo el mundo, y es como como tú dijiste ahorita, mencionaste este asunto de la relación que uno tiene que tener con Jesús para cambiar de ser un hombre de trueno, como los hijos de, así como los hijos del trueno, a ser un hombre de amor. El perdón, mi hermano, es un arma que, óyeme, no todo el mundo la sabe utilizar. Por eso, Sain, yo trato dentro de lo posible, porque no siempre me sale, precisamente decir perdóname. Cuando yo sé que te ofendí, trato de decir perdóname, porque la palabra excúsame es también una excusa para no Excusa. rendirme por completo, a Exacto. reconocer que yo cometí un error. Un paño Entonces, tibio. sí, pues, es un paño tibio. Y bueno, excusa, está bien, te excusé, está excusado. Pero fíjate que la palabra perdón es todavía más difícil. Por eso es que no la queremos decir. Mi hermano, yo me estoy nutriendo, porque yo sabía un chin, pero ahora sé más. Gracias Aprendemos, aprendemos mutuamente. a lo que estamos hablando aquí. Señores, los soldados, esos barbarazos, así digo yo, los soldados que estaban buscando a Jesús, incluso cuando llegó el momento en donde Judas lo entregó, ahí Jesús hizo un milagro. Hubo un soldado también que confesó cuando Jesús murió en la cruz, que dijo, en verdad este era un hombre de Dios. Señores, ¿por qué no vemos, o mejor dicho a Kelvin, por qué no vemos en la Biblia un relato de que uno de esos soldados se acercara a una autoridad y decir, señores, al hombre que le estamos golpeando, al hombre que estamos maltratando, estamos mal, ese hombre de Dios, yo lo he visto hacer milagros, yo he escuchado rumores, a un primo mío lo sanó, a un hermano mío le hizo esto. Kelvin, la pregunta es esa, ¿por qué esos soldados, si sabían que Jesús era Jesús, que Jesús hacía milagros de verdad, no hicieron nada? No dijeron a sus autoridades, vamos a matar a un hombre inocente. Sí, toma en cuenta que los soldados, fíjate que ninguno era judío. Los soldados obedecían, por supuesto, al régimen de Roma, porque hasta ese momento, cuando Jesús nace en Belén, ya hace tiempo que ya toda la zona judía había sido convertida en una provincia romana. Entonces, los soldados que están allí, en primer lugar, no le importa a Jesús, es lo primero, o sea, no tiene nada que ver porque ellos están ahí cumpliendo órdenes del César. ¿Ok?
porque ellos son soldados enviados de Roma, y debo decirte que la gran mayoría de ellos estaba ahí en contra de su voluntad. O sea, no era que querían estar ahí, ellos preferían estar en Italia, en cualquier parte de Italia, menos ahí. Entonces, obedecían a Roma. Entonces, que no iban a tener como un sentimiento. De hecho, los judíos eran vistos como personas despreciables para ellos. Así que eso que estaba pasando, como dice por ahí, ni me va ni me viene, porque eso a mí no me importa. Sin embargo, sí debió haber aparecido uno que otro que sí iba a tener ese corazón, porque obviamente siempre aparece alguien que tiene un buen corazón, no importa que se sientan superiores ese grupo, pero sí te puedo decir que hay historias, si no mal recuerdo, hay un historiador llamado Flavio Josefo que él escribió acerca de eso está en la historia de Roma, tú puedes encontrar, no recuerdo cómo se llama el libro, pero escribió acerca de un centurión que fue transformado por Jesús y creyó claramente. Él atribuye que fue el mismo soldado que clavó la lanza en Jesús. Él atribuye que fue ese soldado que fue el que reconoció, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, habla de una transformación en la vida. Eso está dentro de esos escritos históricos de Flavio Josefo. Y debo decir que Flavio Josefo fue un historiador romano, pero que como historiador también tomó apuntes importantes de la vida de los judíos. Y él incluso hace mención acerca de Jesús. Él lo menciona que esa es una de las razones por las cuales el Jesús histórico es fácil de comprobar que existió realmente un Jesús, un Cristo, una persona que llamaban el Cristo y que murió en una cruz precisamente porque lo avala. No era necesario que lo avalara él, pero te estoy hablando que históricamente él también lo avala, y como los escritos de Flavio Josefo son importantes, son tomados prácticamente como libro de texto, entonces eso le dio cierta fuerza. Y él dice que hubo un centurión de esos que sí se convirtió, y se convirtió no solamente en un seguidor de Jesús, sino en un proclamador del evangelio de Jesús. Y no lo iban a hacer porque si iban a sus superiores, tú sabes lo que le iba a tocar, lo iban a matar. Bien, pero eso era lo que quería, eso era lo que quería saber, porque sé un poco de esa historia del libro de Flavio Josefo y de ese soldado que también testificó, pero que ya fue al final, o sea, no podía ya él hacer nada porque fue al final que dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Pero bien. Pero tú sabes que ese reconocimiento, ya eso es algo mío, no te voy a decir que eso sea así, pero ese reconocimiento y el hecho de que la Biblia lo tenga ahí, eso habla de un corazón arrepentido y de un corazón que entendería yo en ese momento, al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, algo importante espiritualmente se dio en la vida de ese señor, que a lo mejor por eso Flavio Josefo entendió que ese era aquel centurión. Pero yo creo que ese señor debió haber tenido perdón en ese momento. No sé, pero ya es algo personal. Sí, no, y no solamente eso, también yo digo que él pudo tener también sentimientos de, de rencor o de ira por dentro al ver los momentos en donde estaban maltratando a este hombre y tener cierto remordimiento por haber no hecho nada. No sabemos si tenía cierta autoridad sobre los otros soldados, pero me imagino que si él hubiese tenido el momento para decir, no, espérense, no le den tan duro o llévenlo suave, y no lo hizo, al momento de reconocer que este hombre era en verdad hijo de Dios, pudo haber pensado eso, digo yo. Sí, lo que pasa, Sain, es que no lo hizo durante el momento en que Jesús estaba vivo. No lo hizo en el momento en que lo estaban dando los latigazos, cuando estaba cargando la cruz. No fue ahí que lo reconoció. No, sí, sí, lo que te digo es después de que ya él sabe que Jesús muere,
y él se va con el conocimiento de que, wow, este hombre en verdad era hijo de Dios y yo dejé que le dieran estos latigazos y yo pudiendo frenar, no lo hice. Ahí es donde yo digo que él pudo irse después con ese remordimiento para su casa. Pero te voy a decir, ese hombre luego cantó victoria y se sintió contento porque cuando los discípulos comenzaron a anunciar que había resucitado, yo estoy seguro que él fue de los que se unió creyendo que Jesús resucitó. Tengo que ponerle una batería, poner a cargar el celular, así que dame un momentito, mantente ahí, porque me están pidiendo. Okay. Que... Sí, ya tenemos la última pregunta ya. Así es que la gente que se ha conectado a última hora también le damos saludos. Se conectó Borbón Carlos 206. También otra persona más. A ver, ¿quién más? Sí, mucha gente al final se está conectando. Mi gente, este tema, Cosmin también se ha unido. El Core 07 se ha unido, bendiciones. Y ya, señores, estamos en la parte final. Los que se están conectando ahora en la parte final, les invitamos, y Noel se conectó de nuevo, que no tenía votado. Les invitamos a que vean este programa de nuevo, desde el principio. Aquí mismo en Instagram va a estar, pero también va a estar más en pantalla más ampliada en el canal de YouTube. Mañana, Dios mediante, lo vamos a editar para subirlo ahí. Y ya tenemos la última pregunta para nuestro invitado, conferencista, predicador y teólogo, por así decirlo, porque estamos hablando aquí de cosas que no se hablan comúnmente en las iglesias, que no te la dice cualquier predicador. Kelvin Castillo, esperando que su celular pueda darnos este último momento. Yo lo conecté, porque quería conectarlo. Ok, Kelvin, la última pregunta ya que el Instagram nos va a cerrar. En la segunda venida del Maestro de Jesús, dice la palabra que Él viene como juez. Pero sabemos que Dios es un Dios de amor eterno, o sea, para siempre. La Biblia no nos dice a nosotros que el amor de Dios va a morir en determinado tiempo, en determinada fecha. Sabemos que Dios es espíritu, Dios es Dios y Dios es Hijo, o sea, Jesús, los tres en uno. Cuando Él venga en esa ocasión ya, que vendrá como juez, ¿habrá algún espacio para el perdón? O sea, la Biblia no nos dice que, no nos menciona que ahí alguien le pedirá perdón y va a decir, no, usted se va para el infierno, usted se va a quedar aquí cogiendo su candela. No, ya para ese tiempo, en ese momento, no hay chance. Que no, hermano, no. No, o sea, ya cuando Jesús venga como juez, cuando venga ya como justiciador, es imposible. ¿Cuándo hay chance? Primero, hay chance ahora. Esa es la primera. Ahora tiempo de la gracia. Estamos en tiempo de la gracia. ¿Cuándo va a haber chance? Bueno, durante la gran tribulación habrá chance. En la gran tribulación, millones de personas se van a salvar, personas que no se van a dejar sellar por la bestia, que ese es un buen tema, no sé si lo ha tratado, y pues estaré abierto también ahí en caso de, para que hablemos de anticristo. Interesante tema. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar, mi hermano? Que ya el Señor te está dando varios chances. El primer chance es ahora, tiempo de la gracia, excelente tiempo, donde nadie me está persiguiendo, amén, qué bueno, pero no, quiero seguir mi chercha, Llega el momento entonces de la gran tribulación. Cristo vino, se llevó a la iglesia, estamos en la gran tribulación. Todavía tengo un segundo chance, pero no hice caso. Entonces, cuando Cristo venga ya como justiciero, en el momento en que Él viene al final de la gran tribulación, no le va a dar chance a nadie a pedir perdón. No le va a dar chance, porque en ese momento va a haber un exterminio total. Luego, esas personas van a querer, tal vez allá en el gran tribunal, el tribunal blanco, ya en ese tribunal, entonces habrá gente que sí va a querer pedir perdón. De hecho, no sé si es ahí donde la ilustración bíblica, que es una ilustración de aquello que dicen en tu nombre, dice esto, decimos aquello, dice, apartado de mí, no os conozco, al fuego eterno. O sea, fíjate que quieren justificarse,
pudieran pedir perdón, pero ya en ese momento no habrá chance para nada. Estamos claros ahí. Estamos claros ahí. Mi hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Yo aprendí, no sé si tú también de lo que te dije, de lo que compartimos, pudiste añadir algo más a tu conocimiento, pero yo entiendo que nos falta más. O sea, esta vida de Jesús, por todas partes que nosotros hablemos y cada vez que la hablemos, vamos a aprender más. Así que te invito a que te prepares para la tercera. La tercera va a ser de lo que tú mismo has hablado ahí, de la gran tribulación. Me voy a nutrir, voy a buscarte las preguntas picantes para que en un tiempo prudente te voy a dejar que respires, porque estás picando, Gracias. estás picando como el sol de las 12, pero te voy a dejar tu espacio para que cuando yo te agarre de nuevo para el show de Sainz venga súper recargado. Mis hermanos Bueno, que se hermano. están conectando, así es, y ahora a última hora se está conectando mucha gente. Les damos la bienvenida a los que se están conectando por primera vez, a Borbón, a Kaire, a Jamie, y los invitamos a todos ustedes a que también se conecten al canal de nuestro hermano Kelvin Castillo. Di el nombre de tu canal, Kelvin, para que te busquen ahí en YouTube. Directo a tu fe. Directo a tu fe es mi canal de YouTube, así que entren, suscríbanse, compartan, denle like, bueno, en fin, valga la promoción. También, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero pueden seguirme, escucharme en Radiovisión Cristiana a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, la parte dominicana de Radiovisión Cristiana, ahí estoy conduciendo ese espacio, así que pueden seguirme por ahí, que también hacemos preguntas bastante curiosas, aportamos datos bíblicos interesantes, la gente llama y participa, y también pueden escucharme a través, escuchar mi emisora digital, tengo una emisora digital, Alma Joven Radio, así mismo, usted lo busca, Alma Joven Radio. Ahí está, mi hermano. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre picando. Mándame el link de la emisora por WhatsApp, mi hermano, para seguirte ahí también. Exacto, lo voy a enviar. Así que, nada, hermano. Y me preguntaba que si aprendí, hermano, claro, porque cada vez que tú mandas las preguntas, entonces uno comienza a reforzar lo que uno sabe y aprenderse lo que no se sabía. Eso es así. Así mismo es, así mismo es. Bueno, Kelvin, te voy a dejar para que también descanses, ya que estabas trabajando antes de este programa. Y como siempre, darte las gracias por estar por segunda vez en esta plataforma, en este canal, invitando también a la gente, como les digo, a seguirnos, tanto a mí y a Kelvin, con nuestro próximo tema bíblico, señores, que vamos a tratar. Esperen el anuncio en nuestras redes sociales, que siempre anunciamos de lo que vamos a hablar. Y gracias por estar aquí en el show de Sainz hoy domingo 22 de mayo. Así es que mi gente, como siempre, mil gracias y bendiciones. Que puedan irse a la cama muy bien, muy contentos, al igual que nuestro hermano Kelvin. Saludos a tu familia, Kelvin, y gracias por estar de nuevo en el show de Sainz. Bendiciones. Gracias, Sainz.